Hola, soy Mónica. Y hoy les voy a explicar cómo utilizar los verbos ser y estar en español. También hay un quiz en nuestra página web. ¿Puedes explicar la diferencia entre soy nerviosa y estoy nerviosa? Soy nerviosa significa que soy una persona nerviosa. O sea que yo casi siempre estoy nerviosa. Estoy nerviosa significa que algo está pasando que me hace sentir nerviosa. Por ejemplo, grabar este video. Ser se usa para definir características de cosas o personas. Por ejemplo, soy profesora. Mi gato es bonito. Mi camiseta es roja. Ser también se utiliza para decir la hora y la fecha, la nacionalidad y para definir un lugar. Por ejemplo, es el 5 de marzo. Son las 5 a.m. Soy salvadoreña. El concierto es en Houston. Y ahora les voy a explicar el uso correcto del verbo estar. El verbo estar se usa para definir algo que no es permanente. Por ejemplo, mi estado físico. Estoy cansada. También puedo decir que la playa está muy sucia, porque la podemos limpiar. También usamos estar cuando hablamos del estado civil. Estoy casada. Además, se usa el verbo estar para explicar el lugar donde se encuentra una cosa, animal o persona. Mi perro está en el jardín. También se usa el verbo estar cuando hablamos de las estaciones del año. Estamos en invierno y estamos en verano. ¡Excelente! Creo que ahora sabes cómo usar ser y estar. El verbo ser se usa para condiciones permanentes y el verbo estar se usa para situaciones temporales. Pero ojo, también hay excepciones. Por ejemplo, se dice la gallina está muerta, aunque es una situación permanente. Si quieres aprender español, quizás te podamos ayudar. Hasta pronto.